Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuándo fue la primera vez que viniste acá a conocer? Contame un poco de eso. 2018 creo, ¿no? El año no me acuerdo ahora. Pero en realidad la primera vez yo sabía, porque haciendo la ruta uno ve la pared y dice, esta pared es increíble. Y la primera vez no llegué a la pared. Y la primera vez que vine acá a La Bestia fue con Gaspi, a principios de 2019. Y la pared me impresionó mucho. Mete miedo llegar acá por primera vez. Es muy grande. Vine con una novia que tenía en ese momento que no quiso bajar al río. Entonces yo crucé y empecé a caminar pensando que iba a llegar en un toque a la pared para ver cómo era. Y había muchas cañas. Vine así derecho del río, derecho. Creo que estuve 1 hora y media. Y no llegamos a la pared. Igual nada, me quedé con muchas ganas de verla porque creo que era muy buena. Y la vez que llegamos fue que vinimos entre 5 amigos. Y ahí no vinimos a escalar, vinimos solo a mirar la pared a ver si valía la pena, cuánto se tardaba. Es muy grande. Ya de la ruta y es el doble de lo grande que te imaginas, la verdad. Ya llegar a la pared, la picada, es una aventura. Bueno, acá estamos en La Bestia. Por allá están los pibes. Allá está el Feli. Allá está Simon. Un poco está lloviendo. Pero bueno, acá estamos dándolo. Yo sentía que las vías difíciles en la zona eran muy cortas, las más difíciles. Como que no había vías difíciles largas como las que hay en Valle Encantado. Si bien en Valle Encantado no hay muchas. Y hay unas chorreras negras que fueron las primeras vías que se equiparon, que son increíbles. Y me pareció que tenía canto, como que veía desde abajo y decía, esto debe tener agujeros. Que bueno, al fin y al cabo lo que más tiene acá, como tomas, son agujeros, ¿no? Ese es el estilo. Y nada, me da esa curiosidad por colgarme para empezar a equipar, para ver si esas tomas que veíamos de abajo, esas formas o esas sombras, eran tomas de verdad, ¿no? Sí, no va. Les effluves de rhum dans ta voix me font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Césaria, chapeau pour la route à pied. Nuet et nueté, diva aux pieds nus restera. Et à Césaria, et à la mort aussi.
Aux brigades, tu embrigades à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde à vous. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Le hice un par de pegues a Burbujitas, que es un 8B muy bueno, de calidad, de las mejores del sector también. Y tuve buenos pegues, tenía todos los pasos, estuve cerca de hacerla, pero no salió. Después la siguiente temporada, ahora en 2022, volvimos, pude hacer Burbujitas, me tomó unos 8 pegues en total. Venga mono, ¡No! Venga, guacho. ¡Ah! Venga, dicho, ¡Dale, guacho! ¡Qué bien! Quería una pared donde sean vías posibles, pero no muy duras. Jodíamos ahí con un Facebook, como buscando la pared del 9A, y bueno, parece que acá la encontramos. Equipamos con Juan una vía, un proyecto muy duro que se llama Delirium. Tiene unos 30 metros, unos pasos de fisura y después arriba bloques con tomas grandes y un poco de todo. ¿Qué onda? Acá bajando de Delirium, le hice un pegue a ver de qué se trataba y es durísima. Creo que es la vía más dura que probé en mi vida. No tengo ni idea de qué puede ser el grado porque no resolví más de la mitad de los pasos, así que 9A. no sé. A ver, no te sé decir, pero no me sorprendería si llega a eso. ¡No hay nada! Estaba buscando una pared que tenga muchas posibilidades de vías difíciles, pero con tomas, ¿no? Como asibles.
no con un paso imposible. Después lo otro que me parece muy bueno y que me empezó a entusiasmar mucho, haber logrado el objetivo que tuve cuando descubrí la pared, que fue que la gente se empiece a motivar, sobre todo ustedes de San Martín, y que la tienen mucho más cerca, y nada, empiecen a equipar más vías, empiecen a salir las vías, y eso está pasando ahora, y eso está buenísimo. Nada, para eso es que uno descubre un lugar y dice, bueno, abramos vías y escalemos, para que se disfrute la pared. Bueno, lo interesante es que no escalé tanto, me falta de hecho empezar a encadenar las vías, hice las vías más fáciles nada más. Bueno, por cuestiones de la vida me falta ponerme un poco en forma como para el grado que exige acá la bestia. Dime, hijo. Buena, Es todo nuevo, o sea, tenemos un desplome de hasta 90 metros en la parte más alta, constante de agujeros pequeños y unos 80 metros de pared para meter líneas, y cada línea que abrís es una aventura. Hay que subir por atrás, buscar la línea, rapelar, pegarse a la pared con los ganchos, meter fierros. Abrir una vía ya es súper exigente físicamente, tenés que tener la visión, ir buscando las tomas, ver que conecten las secciones. Es muy divertido y muy agotador y es muy satisfactorio después. Por ejemplo, cuando con Facu abrimos el Petit, estuvimos todo el día buscando la línea hasta que logramos armar los rapeles, llegar a donde queríamos poner el top, abrir la vía, empezar a abrir y ver que todos los agujeros se iba a poder ir de uno a otro y que estaban las tomas justas para pasar y que quede un rutón. No, es increíble. Todas las vías que probás van a ser un first ascent si la encadenás o una primera repetición. Nadie sabe qué grado son las vías, nadie sabe cómo resolverlas. Es eso, es una aventura constante y creo que eso es un poco lo que a mí personalmente me atrapa tanto de este lugar. Con Juan equipamos una vía más, el grado de las redes, que bueno, todavía es proyecto y no la hemos llegado a probar. Dale. Y ahora estoy probando dos vías en este momento, Squeak, que es proyecto todavía y es increíble. Tiene unos pasos fanáticos con muchos monodedos y agujeros muy chiquitos. Y está increíble, la verdad. Y después a Mancay, que es un 8 más que ya se encadenó Juli, que está muy buena. Una placa de agujeros increíbles. Y bueno, el sector todavía tiene muchos proyectos, mucho para desarrollar, mucha escalada por delante le queda.
nit vull ser jo el meu propi perill, que em peti la vida al pit. No cal pensar en el que serà demà de mi, que si m'hi he de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig, cremo de desig. S'evapora gris i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges, que l'ànima s'enlaire amunt i senti el risc. Senceres van trenant les arrels i floreixen. Ja ha marxat el neguit de vacances, aquell lloc pel naufragi que encalla. S'oblida tot a prop del teu malic, i tot el dia lai lo lai, i que no acabi, no acabi mai. Al final te das cuenta con lugares como este que el potencial está, pero bueno, hay que aventurarse un poquito más y buscarlo y meterle. Es cuestión de eso, porque no lo tenemos servido por ahí. Pero si caminas un poquito, viajas un poquito, te moves un poquito, los sectores van apareciendo, los vas encontrando y encontrás estas cosas como esta pared que son alucinantes. Si se busca, aparecen, y vías muy duras puede haber. Me atrevo a jugármela a decir que el potencial para subir un poco el nivel de dificultad de lo que se suele escalar acá en Argentina está, y lo tenemos acá. Solo hay que venir, probar. Así como en otros lugares del país el nivel está, solo necesitamos que vengan a demostrarlo. Quien quiera venir a probar, a conocer el próximo nivel en Argentina, o aportar su granito de arena y equipar su creación o su vida que represente el próximo nivel, está totalmente invitado.